En la fértil y vasta llanura de Harán. This episode is brought to you by Buffalo Trace Distillery. Powerful yet smooth. Contained but never tame. Proudly going their own way, but never going alone. This is the spirit inside Buffalo Trace Bourbon. Made at Buffalo Trace Distillery, the world's most award-winning distillery. Buffalo Trace is always perfectly untamed. Distilled, aged, and bottled by Buffalo Trace Distillery, Franklin County, Kentucky. 90 proof, 45% alcohol by volume. Learn more at buffalotracedistillery.com. Please drink responsibly. Hola, Sol de Janeiro here. This holiday season, the world is your stage with new limited edition gift sets packed with craveable body care and irresistible perfume mists that bring out the brightest version of you and everyone on your list. Our award-winning, visibly firming Brazilian Boom Boom Cream and cult favorite fragrances bring a little mist, a little mingle, and endless delight to the senses. Holiday's hottest gifts are waiting for you at soldejaneiro.com. Donde el sol doraba los campos y el viento traía los ecos de las caravanas que atravesaban las rutas ancestrales, vivía una familia marcada por el destino y las decisiones humanas. Lea, la mayor de las hijas de Labán, creció en un hogar donde el astuto corazón de su padre siempre buscaba la ventaja. Desde niña, Lea sabía que su vida no sería fácil, pues en una sociedad que valoraba la belleza por encima de todas las cosas, ella carecía de ese brillo que su hermana menor, Raquel, poseía sin esfuerzo. Raquel era como una estrella resplandeciente, y su belleza parecía hipnotizar a todos los que la rodeaban. Lea, en cambio, era de una belleza más sencilla, con unos ojos descritos como delicados, mientras que en Raquel se veían la alegría y la juventud desbordante. En los ojos de Lea se leía una sabiduría callada, un alma que había aprendido a vivir en silencio, a ser observadora del amor que nunca parecía ser para ella. La llegada de Jacob a la casa de Labán trajo consigo una esperanza y una tristeza nueva. Jacob, un hombre marcado por la astucia heredada de su madre, había huido de su tierra natal para escapar de la furia de su hermano Esaú, y al llegar a Harán, quedó prendado de la belleza de Raquel. Desde el primer momento, el destino de Jacob y Raquel parecía estar entrelazado por un amor que crecía cada día más. Jacob, con fervor, ofreció trabajar 7 largos años por la mano de Raquel, un precio alto, pero que para él valía la pena, por obtener a la mujer de sus sueños. Lea, en cambio, observaba todo esto desde la sombra. Sabía que no era ella quien ocupaba los pensamientos de Jacob, que su presencia apenas era notada en comparación con la luz que irradiaba su hermana. Sin embargo, su corazón anhelaba lo que cualquier mujer de su tiempo deseaba: ser amada, ser valorada, tener un lugar en la vida de alguien. Pero en la casa de Labán, el amor no era una cuestión de sentimientos, sino de conveniencias. La vida de Lea transcurría en una monótona sucesión de deberes. Se levantaba al alba, como todas las mujeres de su tiempo, para cumplir con las tareas que aseguraban la supervivencia de la familia. Cuidaba del ganado, tejía en el telar y ayudaba en las labores del hogar. En su rutina, había poco espacio para los sueños románticos. Sabía que su destino, como el de todas las mujeres de su cultura, estaba determinado por las decisiones de los hombres a su alrededor, principalmente por su padre, Labán. Mientras tanto, el amor entre Jacob y Raquel seguía creciendo. A lo largo de esos 7 años de trabajo, Jacob había demostrado una devoción incuestionable por Raquel. Todo Harán hablaba de la fuerza de ese amor, y Lea escuchaba en silencio, guardando en lo profundo de su corazón la esperanza de que quizás, algún día, alguien podría mirarla a ella de esa manera. Pero mientras su hermana disfrutaba de la atención de Jacob y soñaba con su futuro matrimonio, Lea seguía su vida sin protagonismo, viviendo bajo la sombra de la hermosura de Raquel. El día del matrimonio de Raquel se acercaba, y el ambiente en la casa de Labán estaba lleno de emoción. Sin embargo, Lea notaba la creciente tensión en los gestos y miradas de su padre. Labán era un hombre que rara vez dejaba las cosas al azar. Había estado observando cómo el destino de sus 2 hijas se desarrollaba, y sabía que debía intervenir. En su mente, se había trazado un plan que alteraría para siempre el curso de la vida de Lea. Llegó finalmente el tan esperado día de la boda. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, mientras la celebración empezaba en el campamento de Labán. Jacob, vestido con las mejores ropas, esperaba ansioso el momento en que Raquel sería llevada hasta él como su esposa. Pero Labán, con la astucia que lo caracterizaba,
Tejía en secreto un engaño que traería dolor a muchos, pero que en su mente resolvería lo que él consideraba un problema: el futuro de Lea. Cuando la oscuridad cayó completamente sobre el campamento, Labán tomó una decisión audaz y fría. En lugar de entregar a Raquel, envolvió a Lea en el velo nupcial tradicional, cubriéndola de pies a cabeza. En esa época, las ceremonias nupciales se realizaban en la penumbra, y el rostro de la novia no era revelado hasta después de consumado el matrimonio. Lea, sin posibilidad de rechazar el plan de su padre, fue conducida a la tienda de Jacob, sabiendo que él la tomaría creyendo que era Raquel. Durante esa noche, el silencio y la oscuridad fueron los cómplices del engaño. Lea y Jacob compartieron su lecho, y aunque su cuerpo estaba junto al de él, su corazón se encontraba a años luz de distancia. Sabía que cuando llegara la mañana, la verdad sería revelada, y la ira de Jacob se desataría. Aún así, Lea no dijo nada, no protestó. ¿Qué podía hacer ella contra el plan de su propio padre? Su vida estaba marcada por la obediencia, y esa noche no sería diferente. Al amanecer, cuando la luz del sol atravesó la tienda, Jacob descubrió la verdad. El velo ya no cubría el rostro de Lea, y la furia en los ojos de Jacob fue inmediata. Se levantó de un salto y corrió a enfrentar a Labán, exigiendo respuestas, mientras Lea, humillada, se quedaba atrás, temiendo el futuro que ese engaño le había asegurado. El engaño de Labán había cumplido su propósito, pero no sin dejar un rastro de amargura en el corazón de Jacob. Aunque accedió a trabajar otros 7 años para obtener la mano de Raquel, el daño ya estaba hecho. Lea, que ahora era su esposa por el derecho de la ley, viviría en su casa, pero no en su corazón. Su vida matrimonial comenzó en un ambiente de rechazo, un rechazo que se profundizaba cada día al ver cómo Jacob seguía dedicando su amor a Raquel. Lea, sin embargo, no se rindió. Sabía que el amor de Jacob no le pertenecía, pero en su dolor halló consuelo en algo mucho más grande. Dios, en su infinita misericordia, vio el sufrimiento de Lea y decidió bendecirla. Mientras Raquel, la amada, seguía estéril, Lea fue la primera en recibir la bendición de la maternidad. Dios abrió su vientre, y Lea concibió y dio a luz a su primer hijo, a quien llamó Rubén, diciendo: «Porque el Señor ha visto mi aflicción. Ahora, sin duda, mi esposo me amará». Sin embargo, a pesar de los nacimientos sucesivos de Simeón, Leví y finalmente Judá, el corazón de Jacob no se volvió hacia Lea. Con cada hijo, ella esperaba ansiosa que su esposo reconociera su valor, que por fin la viera a ella. Pero Jacob seguía siendo cautivo del amor de Raquel. Sin embargo, con el nacimiento de Judá, algo cambió en Lea. Después de años de esperar el amor de su esposo, finalmente dirigió su mirada hacia el cielo y dijo: «Esta vez alabaré al Señor». Con Judá, Lea dejó de buscar la aprobación de Jacob y encontró paz en la bendición divina. La vida de Lea alcanzó su clímax no en la conquista del corazón de Jacob, sino en el descubrimiento de que su valor no estaba definido por el amor de un hombre. Getting ready to step into your career era? Set yourself apart with Adobe Creative Cloud Pro for students. Hone your skills with apps like Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, and more, powered with the latest in creative AI. Students save over 55% so you can build a portfolio you're proud of. Launch your future with Adobe Creative Cloud Pro for students. Visit adobe.com/students to learn more. You're basking on a beach in the Bahamas. Now you're journeying through the jade forests of Japan. Now you're there for your alma mater's epic win. And now you're awake, womp womp, which means it was all a dream. But with millions of incredible deals on Priceline, those travel dreams can be a reality. Download the Priceline app today and you can save up to 60% off hotels and up to 50% off flights. So don't just dream about that trip, book it with Priceline. Go to your happy price, Priceline. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. Sino por el plan divino que Dios tenía para ella. Aunque Jacob nunca la amó como amaba a Raquel,
Lea fue la madre que dio origen a tribus importantes en la historia de Israel. Entre sus hijos, fue Judá quien marcaría el linaje de los reyes, y a través de él, el Mesías prometido. En medio del dolor, la rivalidad con su hermana y el desprecio de su esposo, Lea encontró una fuente de paz y propósito. Aceptó que su vida no sería la que ella había soñado, pero también comprendió que Dios la había elegido para algo mayor. Su humildad, su perseverancia y su fe la llevaron a ser una figura clave en la historia de Israel, incluso cuando su papel en la vida de Jacob parecía insignificante. Lea continuó su vida en el hogar de Jacob, siempre sintiendo la sombra de Raquel a su lado. Día tras día, veía el afecto y la devoción de su esposo dirigidos hacia su hermana menor, y aunque el tiempo pasaba, el peso de su condición de esposa no amada jamás se desvanecía. Raquel, con su belleza y el amor inquebrantable de Jacob, siempre fue el centro de su hogar, el eje alrededor del cual giraba la vida cotidiana de la familia. Cada mirada que Jacob lanzaba a Raquel estaba cargada de ternura y anhelo, y esas mismas miradas pasaban por Lea como si fuera una figura invisible, presente en cuerpo, pero no en corazón. Pero, aunque el amor de su esposo le era negado, la bendición de Dios continuaba manifestándose en la vida de Lea de una manera extraordinaria. Uno tras otro, sus hijos crecían fuertes, formando las bases de las tribus de Israel. Cada hijo que daba a luz era un recordatorio de que, aunque los hombres no la valoraban, Dios había puesto su mirada en ella. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón y su hija Dina, todos nacieron bajo la mano divina, cada uno trayendo una promesa de futuro. A través de ellos, Lea encontró su consuelo, su razón de vivir y su propósito más allá del amor humano que tanto había ansiado. Los hijos de Raquel, José y Benjamín, llegaron más tarde y eran también motivo de orgullo para Jacob. Sin embargo, el linaje de poder y realeza no vendría de los hijos de Raquel, sino de Judá, el hijo de Lea. Esto, aunque oculto para muchos, era una señal clara de que el propósito de Dios para Lea iba más allá de su dolor presente. Mientras Jacob derramaba su afecto sobre Raquel y sus hijos, Lea veía el favor de Dios creciendo en el futuro de los suyos. En silencio, vivía con la certeza de que, aunque en vida su esposo no le brindara el amor que tanto anhelaba, el plan de Dios para su descendencia era mucho mayor que cualquier afecto pasajero. Raquel, la hermosa, la amada, murió antes de tiempo, en un giro trágico que marcó profundamente la vida de Jacob. Murió dando a luz a su segundo hijo, Benjamín, en el camino a Efrata. Para Jacob, fue una pérdida devastadora. El amor de su vida, su compañera de sueños había partido, dejando un vacío imposible de llenar. Pero para Lea, la muerte de su hermana significó una mezcla de sentimientos. No fue la victoria que tal vez otras mujeres en su lugar habrían experimentado, sino una profunda tristeza por la pérdida de alguien con quien compartía lazos de sangre, a pesar de la rivalidad. Aún así, la muerte de Raquel dejó a Lea como la única esposa sobreviviente de Jacob, el pilar de la familia que, aunque no amada con la misma pasión, había estado siempre presente. Con el paso del tiempo, Jacob comenzó a reconocer el papel que Lea había jugado en su vida. Ella, la madre de la mayoría de sus hijos, la mujer que nunca abandonó su lugar, la esposa que cumplió con su deber incluso en la sombra del desamor, empezó a ser vista con otros ojos. Tal vez fue la madurez de los años, o la distancia que el dolor de la muerte de Raquel había dejado, pero Jacob empezó a entender que el valor de Lea no residía en su apariencia, ni en la pasión que alguna vez había sentido por Raquel, sino en su fidelidad, su constancia y en los hijos que ella le había dado. Cada uno de ellos llevaba una parte de Lea consigo, y a través de ellos, Jacob veía la bendición de Dios. Cuando Jacob llegó al final de su vida, tomó una decisión que marcó un cambio significativo en su relación con Lea. A punto de morir, pidió que lo enterraran en la cueva de Macpela, junto a Abraham y Sara, Isaac y Rebeca. No pidió estar al lado de Raquel, la esposa de su juventud, la mujer por la que había trabajado 14 largos años. No, Jacob eligió estar junto a Lea. Esto fue más que una simple disposición de su cuerpo. Fue un reconocimiento final del lugar de Lea en su vida, un acto que en muerte reveló una verdad
que en vida nunca pudo expresar del todo. Aunque el amor pasional que había sentido por Raquel era incuestionable, fue Lea quien, en silencio, se había ganado un lugar permanente a su lado, no solo en la tierra, sino en la eternidad. Lea, la mujer que fue despreciada, terminó siendo recordada no solo como la esposa no amada, sino como la madre del linaje real. De su hijo Judá nacerían reyes, y de su linaje vendría el Mesías, aquel que traería salvación al mundo entero. En los registros sagrados, su nombre permanece inscrito con honor, como una figura clave en la historia de Israel, la madre de un futuro glorioso que ella misma no alcanzaría a ver, pero que Dios había planeado desde el principio. La historia de Lea nos enseña que el verdadero valor de una persona no está determinado por el reconocimiento o el afecto humano. A menudo, como Lea, nos encontramos viviendo en la sombra de otros, luchando por ganar un amor que parece siempre estar fuera de nuestro alcance. Sin embargo, la vida de Lea es un testimonio de cómo Dios, en su infinita misericordia, ve el dolor de los corazones olvidados y actúa con un propósito mucho mayor que el que nosotros podemos comprender. Lea no encontró el amor romántico en Jacob, pero sí encontró la aprobación y el favor divino. Dios la vio, la escuchó y la bendijo de maneras que trascendieron su tiempo y su dolor. Su vida nos muestra que el sufrimiento, cuando es vivido con fe y paciencia, puede ser transformado en bendición. Aunque Lea fue ignorada por los hombres, fue honrada por Dios, y su legado sigue vivo hoy. A través de su historia, aprendemos que, aunque el mundo pueda rechazarnos o hacernos sentir insignificantes, Dios nunca olvida a aquellos que sufren en silencio. Él escucha los clamores de los corazones heridos y cumple sus promesas. Al final, es su propósito el que define nuestras vidas, no las opiniones ni los afectos temporales de los demás. La noche era oscura y el aire estaba cargado de misterio. En el vado de Jaboc, mientras esperaba con ansiedad el inminente encuentro con mi hermano Esaú, un hombre misterioso apareció de repente y comenzamos a luchar. La intensidad de la batalla aumentaba con cada minuto, y aunque no sabía quién era, sentía que mi vida y mi destino estaban en juego. Mientras luchábamos hasta el amanecer, me di cuenta de que este no era un combate ordinario. De repente, me hirió en la cadera, y algo sorprendente ocurrió, cambiando mi vida para siempre. Mi nombre es Jacob, y esta es mi historia. Todo comenzó cuando era niño, en la casa de mi padre Isaac y mi madre Rebeca. Fui el segundo de 2 hijos, naciendo justo después de mi hermano gemelo Esaú. Aunque nacimos el mismo día, nuestras diferencias eran claras desde el principio. Esaú, cubierto de un espeso manto de vello rojo, salió primero del vientre de nuestra madre, ganando así el derecho de primogenitura. Yo, aferrado al talón de mi hermano, llegué al mundo inmediatamente después, como si desde ese momento estuviera luchando por mi lugar en la familia. Esaú era fuerte, un cazador hábil y el favorito de mi padre. Su piel curtida por el sol y su espíritu indomable lo hacían el hijo ideal para Isaac, quien veía en él a un digno sucesor. Yo, en cambio, era más tranquilo, prefiriendo quedarme en casa y ayudar a mi madre. Mi vida transcurría en el campamento, aprendiendo las artes domésticas, el manejo del ganado y los negocios de la familia. Mi madre, Rebeca, siempre decía que yo tenía una mente aguda y un corazón sensible. Encontré consuelo en las tareas cotidianas y en la conversación con mi madre, quien veía en mí cualidades que otros pasaban por alto. Mientras Esaú se aventuraba en el campo, yo pasaba horas meditando, pensando en el significado de la vida y en las historias que mi madre me contaba sobre nuestro abuelo Abraham y la promesa de Dios. Desde joven, supe que Dios tenía un plan especial para mí. Mi madre me contó que, antes de nacer, el Señor le dijo que en su vientre había 2 naciones y que el mayor serviría al menor. Esta profecía siempre estuvo en mi mente, alimentando mis ambiciones y decisiones. Aunque respetaba a mi hermano, no podía evitar pensar que el destino me reservaba algo grande, algo que cambiaría el curso de nuestra familia. Rebeca me recordaba constantemente esa promesa, y sus palabras se grababan en mi corazón como un sello indeleble. La vida en casa no siempre fue fácil. Esaú y yo teníamos personalidades muy diferentes, y aunque éramos hermanos, había una rivalidad latente entre nosotros.
Esaú disfrutaba de la vida al aire libre y la caza, mientras que yo prefería la vida más tranquila y contemplativa. Estas diferencias no solo nos separaban a nosotros, sino que también influenciaban las dinámicas familiares. Mi padre, Isaac, prefería a Esaú por su destreza en la caza, mientras que mi madre, Rebeca, me favorecía a mí, viendo en mí el cumplimiento de la promesa de Dios. A menudo, Esaú regresaba al campamento victorioso, con presas colgando de sus hombros y una sonrisa de satisfacción en su rostro. Mi padre lo recibía con orgullo, disfrutando de las historias de sus cacerías y los manjares que preparaban juntos. Yo observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de admiración y envidia. Sabía que nunca podría competir con Esaú en fuerza o habilidades de caza. You're tuned into Auto Intelligence, live from Auto Trader, where data, tools, and your preferences sync to make your car shopping smooth. They're searching inventory. Oh, yeah. They find what you need. They're gonna find You it. can make a budget for your wallet to help you succeed. Pricing's precise and true. So true. It's smarter car shopping. Ooh. Just for you. Oh, it's just for you. Find your next ride at autotrader.com. Powered by Auto Intelligence. Some people think nature is like this, but actually, it's like this. That's why Columbia engineers everything we make for anything nature can throw at you. Columbia, engineered for whatever. This is a Bose moment. It's 10 blocks from the train to your apartment door. 10 basic, boring city blocks until the beat drops in Bose clarity. Streetlights become spotlights as you strut down the sidewalk, your own personal runway. With Bose, you get every note, every bass line, every detail, just as you should. Those 10 blocks, they could be the best part of your day. Your life deserves music. Your music deserves Bose. Find your perfect product at bose.com/Spotify. Pero tenía la certeza de que mi destino no se definiría por esas cualidades. Un día, Esaú volvió del campo exhausto y hambriento. Había estado cazando sin éxito, y su rostro reflejaba el cansancio y la frustración de una jornada infructuosa. Aproveché su debilidad y le propuse un trato. Le daría un plato de lentejas a cambio de su primogenitura. Era una propuesta arriesgada, pero estaba dispuesto a jugar todas mis cartas. Esaú, en su hambre y desprecio por su derecho de nacimiento, aceptó sin pensarlo dos veces. ¿De qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir de hambre?, dijo mientras extendía la mano para tomar el cuenco de lentejas. Este intercambio de lentejas por la primogenitura fue el primer paso en mi camino hacia el destino que Dios había planeado para mí. Mientras Esaú devoraba el guiso, sentí una mezcla de triunfo y culpa. Sabía que había tomado ventaja de su debilidad, pero también sentía que estaba actuando de acuerdo con el plan divino. Esaú, por su parte, comió rápidamente, y luego se levantó y se fue, sin darse cuenta del alcance de su decisión. Aquella noche, mientras el campamento se sumía en el silencio, reflexioné sobre lo que había hecho. El derecho de primogenitura no era solo un título, implicaba la bendición de mi padre, la herencia de nuestras propiedades, y lo más importante, la promesa de Dios a Abraham e Isaac. Había dado un paso crucial, pero sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos y decisiones difíciles. La vida nunca volvería a ser la misma, y aunque no podía prever todo lo que me esperaba, estaba decidido a seguir adelante, confiando en la promesa de Dios y en mi capacidad para enfrentar cualquier obstáculo. A partir de ese momento, mi vida comenzó a tomar un rumbo diferente. Cada acción y decisión que tomé estuvo influenciada por esa promesa divina y por la visión de un futuro en el que yo sería el heredero de la bendición de Dios. La rivalidad con Esaú se intensificó y las tensiones en nuestra familia crecieron. Pero a pesar de todo, continué adelante, siempre recordando las palabras de mi madre y la visión de la escalera celestial que había visto en Betel. La bendición de mi padre era algo que anhelaba profundamente. Sabía que, según la tradición, Esaú debía recibirla por ser el primogénito, pero también sabía que Dios había prometido que el mayor serviría al menor. Esta promesa divina era una luz constante en mi mente, guiando mis decisiones y fortaleciendo mi determinación. Mi madre, Rebeca, compartía esta visión y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que se cumpliera.
Fue ella quien ideó el plan para que yo recibiera la bendición de mi padre. Isaac, mi padre, ya era anciano, y su vista se había deteriorado considerablemente. Sabía que el momento de dar su bendición final estaba cerca, y llamó a Esaú, su hijo favorito, para que cazara y le preparara un guiso sabroso. Mientras Esaú se adentraba en el campo, mi madre rápidamente me llamó y me explicó su plan. Ve al rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Prepararé un guiso como a tu padre le gusta, y tú se lo llevarás para que te bendiga en lugar de a Esaú, me dijo con urgencia en su voz. Lleno de nerviosismo, pero también de una determinación férrea, obedecí. Mi madre cocinó el guiso, y luego tomó las pieles de los cabritos para cubrir mis manos y el cuello, para que pareciera tan velludo como Esaú. También me hizo poner las ropas de mi hermano, para que el olor del campo impregnara mi cuerpo. Con el guiso en las manos y el corazón latiendo rápidamente, me acerqué a mi padre. «Soy Esaú, tu primogénito», le dije con voz temblorosa. Isaac, aunque desconfiado al principio, me pidió que me acercara. Me tocó las manos y el cuello, y al sentir la piel velluda de los cabritos, se convenció de que era Esaú. «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú», murmuró para sí mismo. Sin darse cuenta del engaño, procedió a bendecirme. «Que Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren», pronunció mi padre, confiriéndome una bendición que cambiaría el curso de nuestras vidas. La ira de Esaú cuando descubrió el engaño fue inmensa. Su grito de furia resonó en toda la casa, y el miedo me invadió. «¿No me has reservado ninguna bendición?», clamaba, y mi corazón se rompía al escuchar su desesperación. Isaac le dio una bendición secundaria, pero la herida de Esaú no sanaría fácilmente. Esaú juró vengarse y matar a su hermano. Temiendo por mi vida, mi madre me aconsejó huir a la casa de su hermano Labán en Harán. Partí de inmediato, dejando atrás a mi familia y todo lo que conocía. En el camino, agotado y lleno de incertidumbre, me detuve en un lugar para pasar la noche. Con una piedra como almohada, me dormí y tuve una visión en Betel. Vi una escalera que llegaba al cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En lo alto de la escalera, el Señor se me apareció y dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Este sueño me llenó de esperanza y fortaleza para el viaje que tenía por delante. Me levanté de aquel lugar con una renovada confianza en la promesa de Dios. Marqué el lugar como sagrado, llamándolo Betel, y prometí que si Dios me protegía en mi viaje y me traía de vuelta en paz, Él sería mi Dios. Al llegar a Harán, conocí a mi tío Labán, y me enamoré de su hija menor, Raquel. Su belleza me cautivó desde el primer momento, y su dulzura conquistó mi corazón. Sin dudarlo, ofrecí trabajar 7 años para poder casarme con ella. Los 7 años pasaron rápidamente, pues mi amor por Raquel era tan grande que el tiempo volaba cuando pensaba en ella. Finalmente, llegó el día de la boda. Pero Labán, conocido por su astucia, me engañó. Durante la ceremonia, cuando el velo cubría a la novia, no me di cuenta del cambio hasta la mañana siguiente. En lugar de Raquel, descubrí a Lea, su hermana mayor. Mi corazón se rompió de nuevo. Enfrenté a Labán, y él, con una sonrisa astuta, me explicó que en su tierra no era costumbre casar a la menor antes que a la mayor. Sin otra opción, acordé trabajar otros 7 años por Raquel. Y así lo hice. Durante este tiempo, Dios me bendijo con muchos hijos a través de Lea, Raquel y sus siervas, Bila y Zilpa. Mi familia creció y prosperó, pero mi relación con Labán se volvió cada vez más tensa. Las rivalidades entre Lea y Raquel, la envidia y las intrigas, marcaron nuestras vidas cotidianas.
A pesar de todo, Dios estaba conmigo, y su promesa se cumplía a medida que mi familia se multiplicaba y mis riquezas aumentaban. Labán, viendo cómo Dios me prosperaba, intentó engañarme varias veces para quedarse con lo mejor del ganado. Sin embargo, Dios me dio sabiduría, y a través de sueños y visiones, me mostró cómo asegurarme de que el rebaño más fuerte y numeroso fuera mío. Finalmente, después de 20 años de servicio, Dios me habló y me dijo que era hora de regresar a la tierra de mis padres. Reuní a mi familia y a todos nuestros bienes y partí sin decírselo a Labán. Cuando él se enteró de nuestra partida, nos persiguió, pero Dios intervino y nos protegió. Finalmente, hicimos un pacto y nos separamos en paz. Greetings from my bath, festive friends. The holidays are overwhelming, but I'm tackling this season with PayPal and making the most of my money. Getting 5% cash back when I pay in 4. No fees, no interest. I used it to get this portable spa with jets. Now the bubbles can cling to my sculpted but pruny body. Make the most of your money this holiday with PayPal. Save the offer in the app. Ends 12/31. See paypal.com/promo terms. Points can be redeemed for cash and more. Pay in 4 subject to terms and approval. PayPal Inc. and MLS 910457. From Curtis 50 Cent Jackson. Tommy back. Yeah, I am. And the executive producers of Power. There's levels to this game. Comes the final season of Force. We're gonna have to be careful about our next move. We get what we can now and take the rest later. This is gonna be the battle of our life. It's go time. This is a dangerous life that I choose to be in with you. Force. Never bet against me, because I'm always winning. Premieres November 7th, only on Stars and the Stars app. Mientras me acercaba a la tierra de Canaán, el miedo a encontrarme con Esaú crecía en mi corazón. Envié mensajeros con regalos a mi hermano, esperando apaciguar su ira. La noche antes de nuestro encuentro, luché con un hombre misterioso hasta el amanecer. Al darse cuenta de que no podía vencerme, me tocó la cadera y me dislocó la articulación. «Déjame ir, porque raya el alba», dijo. Pero yo respondí, «No te dejaré ir si no me bendices». Fue entonces cuando supe que había luchado con Dios mismo. Me bendijo y cambió mi nombre de Jacob a Israel, diciendo, «Has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Este encuentro me transformó profundamente. Cojeando por la herida en mi cadera, me preparé para enfrentar a Esaú. Para mi sorpresa, Esaú me recibió con abrazos y lágrimas, perdonando el pasado y ofreciendo reconciliación. Fue un momento de sanación y renovación para nuestra familia. Establecimos nuestras vidas en la tierra de Canaán, y Dios continuó bendiciéndonos. A pesar de los desafíos y pruebas, su mano siempre estuvo sobre mí y mi familia. Recordé siempre las promesas que Dios me hizo en Betel, y cómo, a pesar de mis errores y engaños, Él permaneció fiel. Después de 20 años de servicio, Dios me habló y me dijo que era hora de regresar a la tierra de mis padres. Fue una revelación que llenó mi corazón de esperanza y temor a la vez. La vida en Harán había sido dura, marcada por engaños y luchas, pero también por bendiciones y crecimiento. Había acumulado riquezas y mi familia había crecido considerablemente. Reuní a mi familia y a todos nuestros bienes y partí sin decírselo a Labán. Sabía que Labán no dejaría irnos fácilmente. Había visto cómo mis bendiciones también le habían beneficiado, y sospechaba que intentaría detenernos, o al menos reclamarnos parte de nuestras pertenencias. Así que nos marchamos en silencio, en la oscuridad de la noche, esperando ganar ventaja antes de que él pudiera darse cuenta de nuestra partida. Durante 3 días viajamos sin descanso, poniendo la mayor distancia posible entre nosotros y Harán. Cuando Labán se enteró de nuestra partida, su furia fue inmediata. Reunió a sus hombres y nos persiguió durante 7 días, hasta alcanzarnos en los montes de Galaad. Su llegada fue intimidante. Se presentó con una gran comitiva, su rostro torcido por la ira y la traición que sentía. Pero Dios intervino. La noche anterior, Dios le habló a Labán en un sueño, y le advirtió que no me dijera nada ni bueno ni malo. Cuando Labán finalmente me alcanzó, su actitud fue menos agresiva de lo que esperaba, aunque aún estaba evidentemente molesto. «¿Qué has hecho, Jacob?», me preguntó. «Me has engañado llevándote a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste? Si me lo hubieras dicho, te habría despedido con festejos, con cantos y música de tamboril y arpa, y ni siquiera me dejaste besar a mis nietos y a mis hijas. Has actuado neciamente». Su reproche me hirió, pero sabía que tenía que defender mi decisión. «Tenía miedo», le respondí.
Pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. Luego, buscando una solución pacífica, continué. En cuanto a tus dioses, con quien los encuentres, no vivirá. Revisa delante de nuestros hermanos lo que yo tengo, y llévatelo. No sabía que Raquel había tomado los ídolos de su padre. Labán buscó en todas nuestras tiendas, comenzando por las de Lea y las de las siervas, y finalmente llegó a la tienda de Raquel. Raquel, astuta, había escondido los ídolos en la albarda del camello, y se había sentado sobre ellos. No te enojes, mi señor, por no poder levantarme ante ti, porque estoy con el periodo de las mujeres, dijo. Labán, desconcertado, no encontró nada. Después de esto, hablé con más firmeza. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado de día y de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tus ovejas, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me habrías enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Las palabras resonaron en el aire, y una sensación de verdad ineludible se estableció entre nosotros. Finalmente, Labán propuso un pacto de paz. Levantamos un montón de piedras como testimonio, y Labán llamó al lugar Jegar Sahaduta, mientras que yo lo llamé Galed. Que el Señor vigile entre tú y yo, cuando estemos ausentes el uno del otro, dijo Labán. Así, después de compartir una comida ritual, nos separamos en paz, y Labán regresó a su hogar. Mientras me acercaba a la tierra de Canaán, el miedo a encontrarme con Esaú crecía en mi corazón. La herida de nuestro pasado no había sanado, y me preguntaba si aún guardaba rencor por la bendición robada. Sabía que necesitaba prepararme para cualquier resultado. Envié mensajeros con regalos a mi hermano, esperando apaciguar su ira. Los mensajeros regresaron con noticias inquietantes. Esaú venía a nuestro encuentro con 400 hombres. El pánico se apoderó de mí. Dividí a mi familia y a mis bienes en 2 campamentos, pensando que si Esaú atacaba uno, el otro podría escapar. Aquella noche, solo y angustiado, me arrodillé y oré. Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, tú que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso, y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. La noche antes de nuestro encuentro, luché con un hombre misterioso hasta el amanecer. Al principio, no entendía quién era este hombre ni por qué luchábamos. La lucha fue intensa, y aunque estaba exhausto, no podía dejar de pelear. Al darse cuenta de que no podía vencerme, me tocó la cadera y me dislocó la articulación. Un dolor agudo me recorrió el cuerpo, pero no me rendí. Déjame ir, porque raya el alba, dijo. Pero yo respondí, no te dejaré ir si no me bendices. Fue entonces cuando supe que había luchado con Dios mismo. Me bendijo y cambió mi nombre de Jacob a Israel, diciendo, has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Este encuentro me transformó profundamente. Cojeando por la herida en mi cadera, me preparé para enfrentar a Esaú. Para mi sorpresa, Esaú me recibió con abrazos y lágrimas, perdonando el pasado y ofreciendo reconciliación. Fue un momento de sanación y renovación para nuestra familia. Nos abrazamos, y sentí que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. Establecimos nuestras vidas en la tierra de Canaán, y Dios continuó bendiciéndonos. Construí un altar en Betel, recordando la promesa que Dios me había hecho cuando huía de mi hermano. A pesar de los desafíos y pruebas, su mano siempre estuvo sobre mí y mi familia. Recordé siempre las promesas que Dios me hizo en Betel, y cómo, a pesar de mis errores y engaños, Él permaneció fiel. La vida en Canaán tuvo sus propias pruebas y tribulaciones. Mis hijos crecieron, y como es natural en las familias grandes,
surgieron conflictos. Mi hijo José, el mayor de Raquel, se convirtió en mi favorito, lo que provocó envidia y resentimiento entre sus hermanos. Este favoritismo llevó a una serie de eventos dolorosos, incluyendo la venta de José como esclavo a Egipto, un engaño que me hizo creer que había sido devorado por una bestia salvaje. A pesar de estos momentos oscuros, Dios seguía trabajando en nuestras vidas. Años más tarde, durante una gran hambruna, descubrí que José estaba vivo y se había convertido en un hombre poderoso en Egipto. Fue un reencuentro lleno de lágrimas y alegría, y vi una vez más cómo Dios cumple sus promesas de formas que nunca podríamos prever. Mi familia se mudó a Egipto bajo la protección de José, y viví mis últimos años rodeado de mis hijos y nietos, agradecido por la fidelidad y la misericordia de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las Escrituras. Si esta narración ha tocado sus corazones y les ha inspirado, les invito a dejar su me gusta en este video. Su apoyo es invaluable y nos ayuda a continuar trayendo más contenido inspirador y educativo. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que sean los primeros en saber cuándo se publica el próximo episodio. Compartimos muchas más historias sagradas, llenas de enseñanzas y esperanza, que esperamos sean de gran bendición para ustedes y sus familias. Que Dios los bendiga abundantemente y que su fe se fortalezca día a día. Recuerden que, así como Dios guió a Jacob en sus viajes y transformaciones, Él también los guiará, si ustedes se lo permiten, en cada paso de su vida. Hasta la próxima. Bendiciones. You know how to make a great meal. And when it comes to the mess, Palmolive knows how to handle it. Palmolive Ultra removes up to 2.5 times the grease versus Dawn Non-Concentrated. Palmolive's most powerful formula instantly cuts grease, leaving you with sparkling clean dishes. Palmolive Ultra. Click or tap the banner to shop now or visit palmolive.com. I'm 32, juggling family, working full-time, and earning a bachelor's degree. At University of Phoenix, I earn career-relevant skills with every 5-week course. Skills I can use now, not just after graduation. Earn skills in weeks, not years. Visit phoenix.edu.